analizando el deporte. El día de hoy tenemos como invitado a Jair Rangel, Media Manager. Hola Jair, te agradecemos mucho la oportunidad de tenerte en nuestra entrevista. Es un orgullo, sí, en verdad, tenerte para nosotros, poder entrevistarte, ya que como sabemos, eres mexicano. Bueno, ¿por qué decidiste ser un Media Manager? Bueno, gracias a ustedes por invitarme. La verdad es que esa pregunta se me hace un poquito difícil porque cuando yo empecé la universidad, yo estudié periodismo deportivo en la UP en México, bueno, en Guadalajara, y mi sueño era ser periodista deportivo, ¿no? Yo siempre me ha gustado el deporte, sabía lo que quería. Y simplemente quería esa profesión. Yo creo que sería una mentira si te digo de que, no, toda mi vida soñé con ser Venue Media Manager. No, era una profesión que ni siquiera sabía que existía cuando inicié mi carrera. O sea, no tenía ni idea, jamás me hubiera puesto a pensar todo este mundo que existe detrás de la organización de un evento deportivo, ¿no? Yo la descubro cuando en 2021 tengo la oportunidad de ir a Qatar para la FIFA Arab Cup, que fue el torneo previo al Mundial de Qatar 2022, en donde yo voy como voluntario del área de la operación de medios de comunicación y ahí descubro todo este mundo que hay detrás, que es proveer los servicios a los medios que van a ir a un evento internacional para que puedan desarrollar su trabajo, ¿no? Y ahí fue donde lo vi y dije, wow, creo que me encantaría tener este estilo de vida que si bien no era lo que al inicio de la universidad quería, porque yo al inicio de la universidad te digo, yo quería ser periodista deportivo, quería salir en la tele, narrar partidos, ser famoso. Y más bien este trabajo pues es más detrás de cámara, ¿no? Que yo en su momento cuando elegí estudiar en la UP y no en el TEC de Monterrey, porque yo iba en la prepa TEC y que decidí cambiarme, que es algo que muy poquita gente deja el TEC una vez que ya estés ahí. Yo más que nada lo hice porque en el TEC, si estudiabas comunicación o periodismo, te enseñaban más a ser como la persona detrás de la cámara, ¿sabes? Como a preparar todo lo de producción. Y yo en ese momento no quería, a mí me interesaba estar adelante de la cámara. Y después, cuando voy a Qatar, que descubro todo esto, pues digo, no, creo que me gustó más, a pesar de que significaría quizá ya no narrar partidos, ya no entrevistar jugadores, ya no estar ahí, pero creo que era algo que descubrí que en realidad me llenaba mucho más que ser un periodista o un reportero. Y en este sentido, ahora que comentas pues que la universidad, ¿no? Te querías dedicar al periodismo deportivo, ¿consideras que lo que aprendiste pues en la carrera te ayudó y orientó en cierta medida pues ahora pues tener las cualidades para poder ser venue manager? Te lo comento pues porque también yo estudié comunicación en la UP, entonces por ahí pues aprender un poquito si te ayudaron esas herramientas para poder ser venue manager después. No, fíjate que en general, y obviamente esta es una respuesta que a pesar de que la UP siempre que voy a Guadalajara me invitan a dar pláticas, me dan reconocimientos por mi carrera, yo tengo que admitir que no, que todo lo que aprendí lo aprendí fuera. Siento yo que quizá sin tener un diploma universitario, quizá no se te abren las puertas que se te han abierto, ¿no? Pero yo creo que al final hubiese estudiado en la universidad donde hubiese estudiado, yo creo que yo tenía muy claras mis metas y yo iba a buscar la manera de lograrlas a como dé lugar, ¿no? No importaba si estudiase en la UDG o si estudiara en la UP o en el ITESO o en el TEC, creo que lo tenía yo muy claro. En su momento, obviamente, la UP fue la que más me llamó la atención, pero no considero que haya sido la clave para llegar a donde estoy, honestamente, pero no creo que ni una ni otra hubiese sido, ¿no? Lo que sí considero que fue clave fue que yo desde mi segundo semestre, yo ya me había metido a hacer prácticas en TV Azteca y después me quedé en el canal trabajando un tiempo más. Y ahí hubo a mí un punto que me marcó mucho. Yo iba en séptimo semestre, más o menos, no me acuerdo, sexto, séptimo, octavo. Ya era de los últimos semestres. Estábamos en pandemia, entonces las clases eran en línea. Y ya sabes, ¿no? El típico primer día de clases que el profesor te dice, preséntense, digan su nombre, su edad, en qué están trabajando o así.
Y el profe quería en especial eso, saber en qué estábamos trabajando o en qué teníamos experiencia. Y ya sabes, el profe iba por lista, digamos, como le aparecían en el Zoom. Yo, al ser con Y, iba a ser el último. Entonces, más o menos iba escuchando lo que decían las demás personas. Más o menos cuando íbamos como por la letra M, ya el profe se desesperó porque casi todas las respuestas eran igual. Vamos a poner un ejemplo. Me llamo Ana Pau, tengo 22 años y no tengo experiencia en nada. Esa era la respuesta más común. Y el profe sí llegó a un punto donde dijo, a ver, muchachos, muchachas, no puede ser posible, están a punto de graduarse, no puede ser que no tengan experiencia, que no hayan trabajado, que no hayan hecho nada. Y una compañera dijo, es que, profe, yo a todo lo que aplico me dicen, tienes que tener año y medio de experiencia, 2 años de experiencia. Y dice, ¿cómo quieren que tenga experiencia si nunca me he graduado? ¿No? Después me tocó hablar a mí. Y yo dije, yo soy Yair, tengo, no sé, 22, no me acuerdo cuántos tenía en ese momento. Y bueno, yo llevo ya 2 años trabajando en TV Azteca. Entonces, ahí es donde te das cuenta de que sí te puedes graduar de la carrera teniendo ya 2, 3 años de experiencia. La diferencia era que mientras que mis compañeros se dedicaban a hacer otras cosas, yo estaba muy enfocado en lo que quería y eso fue lo que me ayudó y en donde en realidad aprendí muchísimo. Fue en TV Azteca, ahí fue donde aprendí muchísimo, donde empecé a entrevistar gente. Obviamente que si yo veo mis primeras entrevistas hoy en día, digo, no, era terrible, era malísimo, pero en su momento sentía que era muy bueno, ¿no? Y me imagino que seguramente les pasa lo mismo a ustedes, que a lo mejor ustedes que apenas van empezando, quizás voltean a ver su primera entrevista y dicen, no, estaba nerviosísimo, me temblaba la voz, no sé. Y ya después pues vas agarrando esa experiencia, ¿no? Entonces para mí algo que me marcó mucho era que cuando yo me gradué, me di cuenta que la mayoría de mis compañeros jamás habían entrevistado a alguien, jamás habían cubierto un deporte o algún evento, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que le hace falta mucho. Hablando solo de la UP, no puedo hablar en general de las otras universidades porque no conozco su plan de estudios, pero sí creo que deberían de poner cosas más prácticas porque mucho es teoría, mucho es qué es comunicación. Sí, el proceso de emitir un mensaje teniendo un receptor y que se entienda, ¿no? Y es como, ok, ¿y eso de qué me va a servir cuando enfrente tenga a un jugador? ¿No? Está bien que me enseñen eso, pero no que se avienten 6 meses, un año enseñándome estos conceptos, ¿no? Sí, Entonces, creo yo que se necesita, al final nuestra profesión es muy práctica en el sentido que todo lo haces en el campo, ¿no? Entonces creo que salir más a campo, ir a partidos, entender o a obras, conciertos, lo que sea, ¿no? Pero ir a eventos a entender, ok, ahora es en el momento en el que me conviene grabar algo afuera del recinto como una previa. Ahora es cuando me conviene entrevistar a aficionados. Ahorita es cuando ya tengo que bajarme a la conferencia de prensa. Entonces, todo ese tipo de cosas, si no las aprendes en la universidad, las vas a aprender cuando te gradúes, ¿no? Cuando empieces a cubrir partidos, pero a lo mejor pues va a haber alguien que sigue estudiando, que ya lo va a haber hecho por 2, 3 años y ya te va a llevar 2, 3 años de ventaja a pesar de que tú te graduaste 2 años antes, ¿no? Entonces, creo que más que nada en mi experiencia es eso y te digo, oye, nomás habla chido de nosotros y yo siempre soy de que, mira, voy a decir la verdad. Y esa es la verdad. Adelante, sí. Daniel. Sí, bueno, ¿cuál es tu mayor obstáculo como Media Manager? Me cuesta mucho decir, pero... No, yo creo que una de las dificultades que se presentan en el trabajo es que al final convives con gente de todo el mundo, entonces tienes que hablar muchos idiomas. Yo hablo 4 idiomas, pero a veces te toca convivir con, no sé, un reportero japonés que no habla nada de ninguno de los 4 idiomas que hablo, ¿no? Entonces... a veces el tema de la comunicación suele ser una barrera y más que nada también el hecho de saber lidiar con la presión, ¿no? A lo mejor tienes 70 japoneses queriendo entrevistar a la medallista de plata, mientras que tú estás lidiando con el medallista de oro que es de Corea, entonces tienes mucha presión de saber cómo lidiar, de saber cómo darle el tiempo necesario a la prensa de cada país, pero además que tienes una conferencia de prensa que sacar, entonces como respetar todos estos tiempos, más que nada después de la competición para que se cumplan
todos los requisitos que se deben de cumplir, ¿no? Y además después es la coordinación de tantísimas personas que tienes en el equipo, desde staff pagado, que a veces tienes 5, 6, 7 personas debajo tuyo, más todos los voluntarios que tienes en tu equipo, ¿no? Que a mí me toca manejar equipos de voluntarios de 50, 60 voluntarios, que son muchísimos y que para mí siempre es la clave saber y enseñar y transmitir los mensajes para que ellos también aprendan y que lo disfruten y que no lo vean como un solo estoy viniendo acá solo para poder ver la competencia. No, que haya un motivo extra, un motivo para aprender y para crecer, que los motive a quizá aplicar a otro evento diferente, ¿no? Entonces, creo que regresando a tu pregunta, todos estos challenges de trabajar bajo presión con personajes famosos, con la prensa, creo que es de lo más complicado, diría. Y hablando de estos obstáculos, ¿qué consideras que es lo más difícil pues de pasar la mayor parte del tiempo pues fuera de tu país, ¿no? Ya lo has vivido en los Juegos Olímpicos de París, ahorita en los de Milán, el Mundial en Qatar, entonces pues has estado la mayor parte del tiempo fuera. ¿Cómo lo vives tú? Sí, esta pregunta es muy interesante y es algo que yo muchas veces hablo con la gente o con mis amigos cercanos o así, o con la gente que me pregunta, porque yo siempre les digo, ustedes ven lo chido en las historias de Instagram, ¿no? Tal evento, tal evento, tal evento, pero no ven en realidad todo lo que es todos esos eventos y todo lo que a mí me ha conllevado, ¿no? Que ha sido como bien lo dices, yo dejé México en 2021 y he vuelto solo de vacaciones y no sabía que iba a volver solo de vacaciones, ¿no? Entonces, sí ha sido duro el hecho de ver, por ejemplo, cómo mis amigos iban graduando y yo no poder estar ahí en sus graduaciones, ver a amigos ya casándose y yo no poder ir a las bodas, o mi primo que se casó recién y lo acabo de ver ahora en París porque pues era la única manera de verlo y él está en su luna de miel, ver días de la madre, días del padre, cumpleaños, o sea, ver pasar todo eso, darte cuenta que quizá tus familiares se están haciendo más viejos, que a lo mejor eh, ya no te quedan tantos años con ellos como pensabas, entonces, pues eso sí, sí es un poquito duro en ese sentido, el darte cuenta, pues que te estás perdiendo un poco la vida ya, también darte cuenta que de pronto sí estás muy solo estando fuera, porque pues al final tú tienes tus amigos de toda la vida allá y la gente que llegas a conocer acá, pues esta gente ya tiene sus amigos de toda la vida, ¿no? Entonces como que también integrarte en un círculo social no es tan fácil, em, pero finalmente es parte de la vida en el extranjero, si bien mi familia se lo ha tomado súper bien y aquí sí. Puedo retomar un poquito de una de las preguntas anteriores que me hiciste, que esto sí es algo que me dejó el TEC, la prepa, que además de darme un tercer idioma que fue súper útil, como es el francés, también el hecho de haber estudiado en el TEC en multicultural te obliga a, para poder graduarte como multicultural, a irte ya sea un verano o un semestre fuera al país del idioma del cual estás aprendiendo. Entonces yo me fui a Francia, me fui a un pueblito al sur de París que se llama Tours, un verano. Y entonces para mi familia eso fue como el primer, como, ok, ya se está yendo, está empezando a volar por sí solo, yo soy hijo único, soy nieto único, entonces, pues ahora sí que soy el centro de atención de mi familia, ¿no? Entonces, para ellos sí fue como, ok, se empieza a ir, me encantó la experiencia en el extranjero ahí en ese verano en Tours y cuando volví, pedí luego mi intercambio para irme a Barcelona, entonces me fui a Barcelona también de intercambio cuando estaba en la prepa, entonces pues para mi familia fue antes de los 20 yo ya me había ido a estudiar fuera 2 veces, ¿no? Y para mi mamá sí fue como, ok, a lo mejor creo que es momento de aceptar que así va a ser su estilo de vida, que su vida es fuera de este país y ya ahora lo ven súper bien porque para ellos ya es como, ok, si hay vacaciones, las vacaciones son en donde sea que esté ya ir. Entonces, me han ido a visitar a República Dominicana cuando estaba con Exatlón y Survivor. Mi mamá fue a Chipre cuando trabajé en el Eurobasket de Chipre. Ha venido acá a Milán. Entonces, te digo, las vacaciones, cuando vivía en Suiza fueron mis abuelos. Entonces, se vuelve muy lindo eso de que al final ellos también empiezan a descubrir otros lugares que quizá jamás hubieran pensado en ir. Por ejemplo, en Suiza, cuando estaba estudiando con el FIFA Master,
me fui el máster se desarrolla en este pueblito que se llama Neuchâtel, que es un pueblito en el lago con todas las montañas nevadas y que quizá era un lugar que jamás en tu vida hubieses pensado en ir, ¿no? Entonces, pues para mi familia ir ahí fue como, wow, qué chido. Si tú no hubieras estado aquí, jamás hubiéramos descubierto este lugar. Lo mismo ahora, terminando los Juegos Olímpicos de Invierno, mi mamá prácticamente ya es una experta en patinaje artístico porque se aventó toda la competencia, porque pues obviamente ese era el deporte en el que yo estaba trabajando y pues también a ellos es como darles un pedacito de mí, ¿no? Ellos a través de la pantalla al menos están viendo lo mismo que yo y de pronto me comentan de, oye, ¿estás trabajando? Acabo de ver qué pasó esto. Y ya yo de pronto a veces les mando una foto en la zona mixta diciéndoles, sí, aquí estoy en la zona mixta con el atleta que acabas de ver competir. Entonces... son pros y cons. Volviendo de las preguntas, a la pregunta, creo que no es para todos. O sea, creo que se necesita muchísima fuerza acá arriba, mental. Está muy fácil volverte loco en ese sentido, en el hecho de que, pues, que estás solo, que estás viviendo en otro lado, que estás hablando otro idioma. Tienes que ser muy fuerte mentalmente para decir, esta es mi meta, es parte del proceso, lo voy a superar. Y sí creo que es algo que muchas veces a mucha gente le pasa, ¿no? A ver, yo conozco muchísima gente que se vino de intercambio a Europa y después de su intercambio decía, no, no, yo me voy a quedar y yo voy a vivir en Europa, que en realidad no es así de fácil, no hay tantas oportunidades, en especial si eres como yo, que no tienes un pasaporte europeo, pues sí, sí se vuelve muchísimo más difícil. Entonces, pues sí, no es fácil, pero sí es muy, ¿cómo decirlo en español? Como rewarding. El hecho de que cuando las cosas salen bien, que volteas a ver para atrás como todo lo que tuviste que pasar para estar ahí, sí, sí, es increíble. Y bueno, regresando al tema de Exatlón, ¿cuál es tu momento más feliz que viviste en República Dominicana? Cuando estuve ahí en Dominicana fui muy feliz, para mí fueron momentos muy lindos, pues yo estaba casi recién egresado y encontrar ese trabajo lo encontré despuesito de volver de mi voluntariado en Qatar. Prácticamente yo antes de irme a Qatar trabajaba en un canal de YouTube que se llama La Gambeta, es algo famoso. Yo salía en los videos y escribía los guiones de varios videos como las mexicanotas y todo eso, yo lo hacía yo. Eh, Me gustaba, pero a la vez era como lo que siempre en la universidad me dijeron que no hiciera, que era como amarillismo, clickbait, ¿no? Pero al final, si estás haciendo periodismo online, vives a base de click. Y si tú dices en la noticia, no sé, por poner un ejemplo, bicampeón regresa al Atlas, pues vas a hacer que la gente le dé clic porque no sabes quién es, ¿no? Pero si tú pones Julián Quiñones regresa al Atlas, pues la gente ya no le va a dar clic porque ya lo leíste. Ya no tienes la necesidad de saber quién es el que llegó, ¿no? Y entonces en la Gambeta se usaba mucho este modelo de simplemente hacer clickbait para que llegara la gente. No me encantaba, pero daba buenos resultados, ¿no? Entonces yo trabajaba ahí y luego sale la oportunidad de irme a Qatar a la Copa Árabe. Hago este voluntariado en 2021 y después, cuando volví, regresé a mi trabajo a la Gambeta, ¿no? Y yo me sentía como, ¿sabes qué? Es que toqué el cielo, descubrí como lo que quiero hacer, a lo mejor por el resto de mi vida o por no sé, por los siguientes años. Y regresé a hacer videos a un canal de YouTube, que no es por menospreciar ni nada, y es un canal grandísimo, pero yo sentía que podía aspirar a mucho más, ¿no? Era un ambiente difícil en el canal, no era fácil, teníamos que producir muchísimos videos. Entonces, bueno, se volvía mucha presión, ¿no? Y a mí uno de los consejos que me dieron cuando estaba en Qatar era, ábrete una cuenta de LinkedIn y empieza a ver ahí. Y justo fue lo que hice al volver al canal. Me abrí mi cuenta de LinkedIn. El primer trabajo que me apareció sugerido era esto para ser reportero de deportes en República Dominicana. Yo ni siquiera sabía que era para el Hexatlón o para el Survivor. Al final quedé seleccionado, me agarraron a mí y me fui. Y para mí fue muy gratificante el hecho de, ok, se puede trabajar fuera. Entonces, para mí, digamos, para mi ego fue como algo muy alto de, ok, me acabo de graduar hace 6 meses, ya tengo un trabajo en otra empresa, porque algo que yo siempre soñé era que una empresa pagara unos boletos de avión para que yo pudiera ir a otro país. Siempre era como, ese sería como mi más grande sueño, ¿no? Y finalmente con ellos dije, wow, alguien ya pagó para que yo fuera a otro país. Fue algo que me hizo sentir muy bien. Ya en el trabajo. Creo que algo que me ayudó es que yo nunca he sido fan de esos programas.
Entonces, pues a mí no me importaban quién eran los participantes, o sea, no los conocía. Ya después vi que, ok, son famosos y tenían un montón de seguidores, pero yo simplemente los trataba como una persona normal, que algo que sí notaba era que con mis compañeros de trabajo sí los trataban como si fueran famosos, ¿no? Entonces, como yo los trataba pues como si fueran gente normal, para mí fue más fácil como romper ese hielo con ellos y surgían mejores contenidos, mejores entrevistas y fue un momento muy lindo. Si bien yo sabía que no era algo que quería hacer toda la vida y también por eso me fui cuando acabé la temporada 3 de Survivor, porque ya seguía otra temporada más de Hexatlón y dije, bueno, ya, yo ya hice un Hexatlón, no vale la pena hacer otro y también ya venía la Copa del Mundo de Qatar. Pero sí fue, o sea, fue uno de los momentos, te digo, que más me gustaron cuando una empresa pagó por mí para que yo pudiera ir a otro país. Ese fue como top highlight, que obviamente es antes del trabajo. Y durante el trabajo es ver que un programa que dura 2 horas y media, 3 horas, el 75%, 80% del programa fue hecho con los contenidos que hice yo. Entonces, eso para mí fue increíble verlo. Yo veía, obviamente te tienes que volver, digamos, fan del programa o al menos verlo para entender, a ver, tú grabas muchísimo, ¿no? Tú grabas a lo mejor 8 horas. Ya ahorita creo que cambió el formato y ya graban 24/7. Pero yo en ese momento pues grababa mucho y tenía que ver qué salió en el programa para entender como qué líneas de contenido seguir y qué líneas de contenido no seguir. Por ejemplo, si surgió un romance entre dos concursantes y no salió en la tele, pues no vale la pena que yo siga grabando ese tipo de cosas porque el espectador no va a saber de dónde salió eso si no lo pusieron desde el inicio. Pero si desde el inicio salió el pleito, no sé, de que uno se robó la comida del otro, pues yo puedo seguir esa línea de contenido. Entonces para mí era muy importante tener que ver el programa para entender qué seguir y qué no seguir. Y sobre lo que comentas, y siguiendo un poco con este tema del crecimiento, sabemos que muchos periodistas o comunicólogos que se gradúan y quieren ser igual periodistas deportivos, pues a lo mejor se encuentran estas trabas, ¿no? En cierta medida de llegar a la televisión por este tema de que muchas veces pues tiene que ver mucho con el tema de las palancas en lugar del talento. Y pues como estudiaron comunicación, pues quieren ver otras oportunidades para dedicarse al deporte. ¿Cómo fue este proceso de pues pasar del periodismo a encontrar una oportunidad en Venue Manager pues para motivar a todos aquellos que pues que quieren dedicarse a esto ahora que vieron tu historia? No, bueno, yo creo que hay muchísima gente que estudia comunicación. Hay distintos motivos por los cuales la gente estudia comunicación. Ahí te encuentras muchísimos que porque no hay matemáticas, estudian comunicación, otros que es porque el papá les pidió una carrera universitaria con tal de poderse integrar a la empresa, hay otros que nomás están ahí mientras se casan, y luego tienes otros que de verdad sí quieren dedicarse a esto, ¿no? Yo algo que me di cuenta cuando empecé la carrera era que yo me hice muy amigo de dos personas, y ellos dos, David y Manuel, se llaman. Yo me di cuenta que sabían de deportes que yo no sabía, porque yo cuando entré a la carrera yo solo sabía de fútbol, ¿no? Y era como en mi deporte, pero luego me di cuenta que Manuel sabía de fútbol americano, de básquet y de béisbol. Y luego me di cuenta que David también sabía de básquetbol. Entonces yo dije, si los tres aplicamos a un trabajo, pues se van a quedar con alguno de ellos dos, porque yo solo soy, digamos, experto de un deporte, pero ellos saben más de más deportes. Entonces yo desde ahí me di cuenta que yo, a pesar de que el fútbol era mi pasión, yo tenía que ver más deportes, entender más deportes, porque si no, no iba a llegar a ningún lado. Y esto es algo que yo digo en las pláticas que doy en universidades de, si yo voy ahorita a X universidad y pregunto a los alumnos de comunicación, ¿quién quiere ser el siguiente Cristian Martinoli? Va a haber un montón de manos alzadas, ¿no? Y así voy de universidad en universidad, entonces tenemos miles de personas que quieren ser el siguiente Cristian Martinoli, ¿no? Entonces, ¿qué te hace a ti diferente? ¿Qué te hace a ti sobresalir? Entonces yo me empecé a dar cuenta de eso, de que tenía que ser diferente para llegar. Y uno de los motivos por los cuales me fui de TV Azteca era que yo me empecé a dar cuenta que para mí mi sueño era estar en la mesa
debatiendo, ya sabes, en estos paneles deportivos que analizan y que comentan y que se pelean y todo esto. Para mí, ese era de mis sueños, mi dream job. Tener un programa en las noches analizando lo que sucedió en la jornada, ¿no? Em, y luego yo, después, analizando y viendo mi recorrido, me fui dando cuenta que prácticamente todos los que están en esa mesa o tienen canas o no tienen pelo. Entonces yo dije, para que yo me llegue esa oportunidad, pues creo que pelo todavía tengo y canas no veo por dónde vayan a salir pronto. Entonces yo sabía que para estar ahí sentado me iba a tomar 25 30 años. Y algo que me di cuenta mucho cuando estuve haciendo tele o que intentaba encontrar mi camino era que mucha gente era como, no, a mí me costó mucho llegar aquí, entonces a ti te tiene que costar mucho. Y para mí es como, no tiene por qué ser así. O sea, si eres bueno, eres bueno. Y no tiene que ser porque de pronto escuchas podcasts de periodistas que dicen, no, a mí en Televisa me citaron 20 veces y nunca salían a recibirme. Y 20 veces tuve que ir y a la 21 me recibieron. Y entonces es como, yo creo que en realidad no tienes por qué tratar así a un futuro empleado, al contrario, estás desmotivando a muchísima gente, estás quizá quitándole la oportunidad a mucha gente que podían ser muy buenos, que a lo mejor necesitaban ese pequeño empujoncito para llegar y tú esperaste 21 veces para podérselo dar. Entonces, yo no estoy muy de acuerdo con ese tipo de filosofías y eran cosas que me encontraba seguido en ese ambiente de la televisión, ¿no? Entonces, ahí fue cuando, de los puntos donde yo dije, ¿sabes qué? No me quiero dedicar ya a esto, a pesar de que es lo que estudié. Y también hubo un punto en un clásico tapatío, fue el primer clásico tapatío que cubrí. Yo obviamente soy de Guadalajara y obviamente soy del Atlas. La gente de Guadalajara que sabe, le va al Atlas. Y esperemos que ganemos este finde. Pero bueno, yo fui a este clásico tapatío, era el primero que cubría con TV Azteca. Gana Chivas 1-0 con un golazo de Orbelín Pineda, jugando muy bien. Ahí estaba lloviendo bastante. Yo tengo mis tarjetas del estadio para ir como aficionado, las he tenido toda mi vida y pues obviamente como yo estaba trabajando, pues yo entré acreditado, mi familia fue a los asientos a los que normalmente vamos y el problema para mí fue que mi familia después del partido se quiso esperar a que yo saliera de trabajar, pero para mí termina el partido, viene conferencia de prensa, zona mixta, entonces para mí algo que fue muy frustrante fue que yo esperé casi hora y media a que salieran los jugadores y que ninguno me hablara, que todos me dijeran, no podemos hablar, no podemos dar entrevistas, no podemos nada. Y yo esperé ahí hora y media un poco mojado, pero no tanto. Pero mi familia esperó afuera del estadio 2 horas mojada a que yo terminara de trabajar. Entonces, para mí, ese fue el punto de ¿para qué esperar hora y media para sacar la nota y que ninguno de ellos quiera hablar? O sea, yo dije, yo no estoy dispuesto a que así sea toda mi vida, a esperar a ver si estas divas quieren darme 10 segundos de su tiempo. ¿No? Porque los jugadores de pronto tienen estas actitudes o los mismos clubes tienen estas actitudes que no dejan hablar a los jugadores. Entonces para mí ese fue como el punto de inflexión de decir, sí me quiero seguir dedicando a esto, pero quiero encontrar otra manera de dedicarme a esto. Y ahí fue cuando, te digo, ya traía yo todas estas ideas en la cabeza, voy a Qatar, veo todo, que todo esto se puede hacer detrás de cámaras, digamos, trabajando para la organización, ahora sí, la organización que organiza un evento, y fue donde dije, a esto me quiero dedicar, que sabiendo que era algo que con mi profesión podía hacer, porque algo que sí tenía muy en claro era que no quería haber estudiado 4 años periodismo deportivo y nomás tirarlo a la basura, ¿no? Entonces, pues bueno, eso creo que responde tu pregunta. Tenemos que apurarnos porque me acaba de salir que nos quedan 9 minutos de la entrevista, pero Si no, Así va, renovamos el porque link, nos corta bueno, Zoom, sí es cierto, pero no hay manera pero si necesitan, abrimos otro enlace y les... de abrir otra ah, exactamente sí, para bueno, seguirnos. Sí, bueno, adelante, Daniel. entonces continuamos en el tema. Acabo de ver en tus fotos que cubriste la Eurocopa París también. ¿Cómo se habla? En este tema de el París, ¿cómo se organiza la operación en medios, en eventos masivos como los Juegos Olímpicos de París?
Bueno, primero no fue Eurocopa, fue la final de la Europa League en Bilbao. Eurocopa todavía es una que me hace falta poner O el el check. Eurobásquet, ¿no? También, ajá, El me parece Eurobásquet que también también. había visto. Ajá. Entonces, pero sobre cómo se organiza la operación, bueno, generalmente siempre tienes, dependiendo, no sé, digamos, en estos Juegos Olímpicos, tienes un equipo central de la operación de medios de comunicación y ellos llevan trabajando en el evento quizá 2 o 3 años, si no es que más, y ellos ya hicieron todos los planes, ya saben cuántas sillas necesitas, cuántas mesas necesitas, o sea, ellos ya te diseñaron todo lo que tú necesitas. Ahora sí que yo hago mucho esta metáfora como si fuera un avión. Ellos te construyen todo tu avión para que tú nomás llegues a manejar el avión, que es decir, operar durante los juegos. Todo este equipo central, te digo, tiene 3, 4 años trabajando, diseñando todos los mapas, creando todas las rutas, los flows de, ok, los atletas van a pasar por aquí, la prensa va a pasar por acá, los fotógrafos por acá, y todo esto te lo hace tu equipo central, ¿no? Después, tú ya cuando llegas al evento, generalmente tú llegas un mes, 2 meses antes del evento a la ciudad para que empiece a conocer el estadio, que empiece a conocer a la gente que trabaja en el estadio, porque mucho de lo que se hace es, o mucho de lo que te ayuda a tener una buena operación son las buenas relaciones con la gente de las otras áreas. Por ejemplo, nosotros en la operación de medios, prácticamente logística tiene que ser de tus mejores amigos, cleaning and waste tiene que ser de tus mejores amigos, tecnología, que son los que te ponen el internet y las televisiones. No sé, los de broadcast, que son todos los de la tele, todos los de la transmisión, tienen que ser tus mejores amigos, ¿no? Entonces, todos estos departamentos tú empiezas a conocerlos con security para saber dónde va a haber puntos de seguridad, de dónde van a poner a un guardia. Todo esto lo empiezas tú a ver y a entender, ¿no? Entonces, eso es como parte del proceso de lo que se vive antes. El equipo después, generalmente, si son unos Juegos Olímpicos, pues bueno. Debajo del Media Manager va a estar un deputy, que generalmente es el asistente del Media Manager, y ayuda en todo. Es como otro Media Manager, digamos, pero con un cargo un poco más bajo. Y luego tienes a los supervisores, que los supervisores están en cada área que tienes. Por ejemplo, si tienes un workroom, que es donde la prensa trabaja, ahí tienes un supervisor. Para la tribuna de prensa tienes otro supervisor. Para la zona mixta tienes otro supervisor. A veces para la conferencia de prensa tienes otro supervisor. Entonces ya depende de cómo esté hecho el estadio, ¿no? Y después tienes a todos los voluntarios. Y ya tú vas, ahora sí que moviendo las piezas, viendo qué voluntario te puede funcionar mejor en cada de las áreas operativas que tienes. ¿Por qué crees que el mexicano tiene más éxito ahora mismo fuera del país? Porque vemos, por ejemplo, en el caso de los entrenadores en el fútbol, pues muchos entrenadores no reciben las mismas oportunidades aquí en México porque se ve más por darle oportunidad al extranjero y tienen que emigrar a otros horizontes para poder sobresalir. ¿Por qué crees que se dé esta situación? Yo creo que en México se tende a menospreciar un poco al mexicano, nos volteamos a ver para abajo, no, ahora sí que no sé si se permitan las malas palabras, pero como dice Chicharito, muchas veces no imaginamos cosas chingonas, o sea, no, no creemos que somos capaces de hacerlo, ¿no? Entonces, si te dicen, un mexicano está haciendo esto, la primera reacción va a ser, tiene palancas, conoce a alguien. No te van a decir, claro, se preparó, claro, estudió, claro, lo sabe hacer, tiene experiencia. Entonces, yo creo que es eso, que como mexicanos, ahora sí que hay una frase que no me gusta difundir, pero el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano, ¿no? Yo tengo ese ejemplo de cuando trabajaba en República Dominicana. Siento yo que muchas veces era más fácil cuando yo trabajaba con los turcos y con los dominicanos que cuando trabajaba con los mismos mexicanos de mi equipo, porque entre cada mexicano se metían el pie como para ver quién era el mejor. Y para mí no se trata de ver quién es el mejor, se trata de que el mejor producto salga. Y si el producto sale bien, quiere decir que nosotros somos los mejores. Entonces, creo yo que hay mucho de eso. Creo yo, en mi experiencia, que quizá el mexicano le cuesta mucho hacer un trabajo en equipo por lo mismo, porque siempre quiere ser reconocido una persona y no entiende que en realidad es un logro colectivo, que es un grupo. Entonces, siento yo que hay muchos factores, pero en general yo diría que es eso. Incluso si tú ves el video de Claro Sports, no, que me hicieron a mí, no hay muchos comentarios malos.
la mayoría son buenos. Te puedo decir que el 85% de los comentarios son buenos, pero los comentarios, digámoslo, negativos son de tiene palancas, pagó por estar ahí, como ese tipo de cosas. Y es como, ni siquiera me conocen, ni siquiera saben todo lo que he hecho. Entonces, creo yo que esa es de las primeras reacciones que tiene un mexicano al saber que otro mexicano está teniendo éxito fuera, y que por lo mismo quizá en México no le darías la oportunidad porque crees que un extranjero vale más, ¿no? Pues si te parece, le cortamos aquí para seguirle en otra reunión y Dale, pues seguimos con la entrevista. dale. Retomando un poco la pregunta y lo que hablas del video que te hicieron sobre Claro Sports, ahí David, que precisamente pues también tuve la Ajá. oportunidad de conocerlo de cerca, de hecho me entrevistó ahí en la Eurocopa pasada, ¿cómo te cambió la vida ese aspecto? Porque tal vez, pues muy poca gente, ¿no? Conocía de tu historia y hoy, pues nosotros, por ejemplo, nos interesamos y te hicimos la entrevista. Entonces, ¿cómo cambió tu vida en el aspecto personal? Gracias a ese video. Sí, gracias a ese video. No, bueno, la verdad, no mucho. O sea, digo, sí, me siguieron como 1500 personas en Instagram, pero al final para mí eso, pues eso ya no es importante, ¿no? Me gustó más en un tema personal que me sirvió más para que mi familia, para que mis amigos cercanos entendieran un poquito más de mi trabajo, ¿no? A veces cuando voy a Guadalajara y veo a mis amigos, a veces mis amigos piensan que soy director técnico o que estoy con los árbitros y es como, pues nada que ver, ¿no? O sea, no hago nada de eso, entonces, más que nada sí sirvió para que mis amigos, mi familia entendieran un poquito más de lo que hago, si bien obviamente tuvo un impacto mediático muy alto, fue el video más visto de Claro Sports en los Juegos Olímpicos en su Instagram. Que obviamente eso pues es mucho orgullo para mí que al final haya sido mi historia y no quizá algo de la competencia, y te habla de la curiosidad que despertó en mucha gente lo que hago, pero, pero al final mi vida no cambió, era lo que le decía a varios amigos que tengo de que me dicen, oye, te volviste famoso, y yo digo, no, pues simplemente soy una persona que está enseñando un poquito de su vida y sigo siendo una persona normal, o sea, para mí no cambió absolutamente nada. Sí, obviamente fueron días en donde no me quería ni meter a Instagram porque me metía y estaba saturado de notificaciones, mensajes y todo esto, así como el suyo, pero pues al final yo soy una persona normal y si una persona se tomó el tiempo de mandarme un mensaje, yo en su momento cuando se terminaron los juegos me senté y fue que empecé a contestar mensajes, así como contesté el suyo, ¿no? Que me mandaron. Pero algo así como de que, un antes, un después, no, para nada. Si acaso 1500 seguidores más y ya está, pero no es algo a lo cual me enfoque ni le doy mucha importancia, ¿no? Perfecto. Adelante, Creo que Daniel. para mí lo más importante fue que Daniel pudo entregar un buen contenido para su medio, que en su medio estaban felices, y que le funcionó a él. Es lo que me deja más contento a mí, ¿no? Que haya valido la pena para él haberme seguido todo ese día, haberme grabado todo ese día, haberme entrevistado. Creo que era lo más importante, ¿no? Ya si se hizo viral o no, bueno, pues ya ese es un efecto secundario y qué bueno que fue así, más que nada por él. Y ya, pues por mí, a ver, seguidores van y vienen, ¿no? Es como que al final a mí lo que me interesa es la gente que ha estado conmigo desde el inicio, la gente que me apoyó cuando no sabía si debería seguir, si no debería seguir, si debería volver a México. Entonces, pues para mí eso es los 5 6 8 10 personas que estuvieron conmigo en esos momentos son los que valen la pena y no la cantidad de seguidores que uno tiene en redes. Daniel. Y bueno, espérame. Sí, bueno, ¿cuál es la mayor presión que se vive durante los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina desde tu punto de vista, desde tu puesto? No, pues la presión es un poquito de lo que ya les había contado, ¿no? Que quizá el hecho de saber que tienes que empezar una conferencia de prensa con los medallistas y que quizá un medallista se está tardando muchísimo con la televisión, que otro medallista ya está hablando con los medios que no son televisión y que otro medallista ya terminó y te está esperando. Es como esa presión de además saber que tienes que empezar a tiempo, de entender que además tienes encima de ti a la gente de antidoping que no puede perder de vista al atleta. Entonces, toda esa
que tienes encima, yo creo que es la mayor, además de que tienes voluntarios que a lo mejor algo que sucede mucho en los eventos es que muchas veces la gente, o bueno, los aficionados sí, pero la gente, incluso que trabaja con nosotros, piensa que se acabó la competencia y se acabó y nos vamos a casa. Y no. Nuestro trabajo con los medios de comunicación, casi casi la parte fuerte empieza después de que se acabó la competencia, porque luego tienes toda la zona mixta, con las televisoras, con la prensa escrita y luego tienes la conferencia de prensa. Entonces ya mucha gente, una vez que se termina la competencia, mucha gente se relaja, se va, deja su puesto y eso complicaba nuestra operación porque nosotros es cuando tenemos medallistas olímpicos hablando con la prensa y de pronto aparece gente que no tiene que estar ahí, entonces es como sacando a toda esa gente que no tiene que estar ahí, mientras que estás preocupado por los atletas, dándoles tiempo suficiente para hablar con los medios, pero también tiempo para que vayan a la conferencia de prensa y también como gestionándolos, porque quizá uno que ya terminó hace mucho quiere empezar ya la conferencia de prensa, mientras que otro medallista sigue hablando con la televisora. Entonces, de pronto como tranquilizándolos, platicando un poquito con ellos, diciéndoles que ya vamos, explicándoles un poquito cómo funciona la conferencia de prensa, la traducción, porque muchas veces son atletas que no en una conferencia de prensa internacional donde iban quizá ellos son japoneses y van a recibir preguntas en inglés. Entonces explicarles cómo funciona lo de la traducción simultánea, explicarles cómo hablarle al micrófono, quizá cómo responder o no las preguntas. Si bien en deportes olímpicos no se da tanto el tema de las preguntas polémicas, no sucede mucho como en el fútbol, que hay mucha pregunta polémica, que creo que los clubes quizá deberían de darles un curso de medios a sus jugadores, entrenadores, para que no se enganchen con la prensa, que al final es lo que la prensa busca. Pero así hablas un poco con ellos, y mientras que le das tiempo a otro de terminar, pero es mucho estar gestionando ahí los tiempos para poder tener una buena operación, ¿no? Y también porque tienes un equipo que está remoto, listo para hacer el live stream de la conferencia de prensa, listo para hacer la traducción simultánea, o sea, no solo somos nosotros tres, nos sentamos y empezamos, no, hay todo un equipo detrás que está haciendo todo el tema de la producción técnica. Y por último, ya para cerrar, en lo personal, ¿qué competencia te gustó más cubrir? ¿El patinaje artístico o el patinaje de velocidad y por qué? Esta es difícil, es buena. Yo creo que cada una tiene lo suyo, su especialidad, pero para mí era más dinámico el patinaje de velocidad, porque al final en el patinaje artístico, después de, a ver, no es que veas la competencia, porque en realidad estás todo el tiempo trabajando, pero de pronto sí tienes que ver un poco porque tú también tienes que saber quién ganó, ¿no? Que a diferencia de en el fútbol, cuando trabajo en fútbol, veo 2 minutos del partido. O sea, no me entero de absolutamente nada, solo me entero por el radio de gol de tal, ok, gol de tal, y listo, porque siempre estás en el estadio de fútbol de un lado a otro resolviendo cosas, ¿no? Acá en los Juegos Olímpicos, en especial en patinaje artístico, pues hay un poco más de oportunidad de ver la competencia, porque pues al final tienes 24 atletas, ¿no? Y sabes que únicamente 8 tienen posibilidad de ganar medalla, los otros 16 son de trámite, ¿no? O sea, obviamente a Donovan lo ves, pero ya sabes que no va a ganar medalla, entonces lo ves un poquito más relajado, mientras que cuando concursan los que sí pueden ganar medalla es cuando se vuelve más complicado mi trabajo, pero al igual, al no ser, digamos, yo un fan de patinaje artístico, me daba igual ver al número 22 o a ver al número 6, ¿no? Yo con ver 3 y ver a Donovan ya era como, ok, listo, ya vi lo que tenía que ver. Mientras que en patinaje de velocidad, cada competencia era muy dinámica. Obviamente no me gustaban mucho las que eran como, digámoslo, competencia B, porque era con los que no habían calificado, por no llamarles con los que perdieron. Pero simplemente hacen esa competencia, creo que porque importa el resultado final para un tema de ranking, para la federación. Esa no me atraía tanto, pero todas las que eran competencias en donde estaba en juego clasificar a unos cuartos de final, clasificar a una semifinal o ganar una medalla olímpica, patinaje de velocidad se me hacía espectacular. Perfecto, pues Daniel, cerramos entonces adelante. Ay, sí, muchas gracias, Yair, por esta entrevista que se nos alargó, pero muchas gracias por darnos la oportunidad de darnos en toda entrevista. ¿Tienes algún comentario más?
No, nada, muchas gracias. Espero más que nada les haya servido a ustedes para descubrir algo más, algo nuevo, quizá aprender un poco y si se llevan algo de esta entrevista a ustedes o el público que la llegue a ver, eso me va a hacer a mí el más feliz, ¿no? Algo que siempre he dicho es que, digamos, siento padre cuando me dicen, es que eres el único mexicano que conozco que hace esto. Obviamente se siente bonito, pero me gustaría que no fuera así. Me gustaría hacer muchos más, o sea, que no fuera especial. Me gustaría decir, no, fíjate, está tal en este deporte, tal en este otro, tal en este otro. Entonces, si con esto yo puedo lograr que a lo mejor, no sé, en unos años me busque a mí alguien y me diga, ¿sabes qué? Hace unos años vi esta entrevista y me inspiraste mucho y ahora estoy haciendo esto gracias a lo que tú dijiste. Para mí, cambiar la vida de alguien, aunque sea con unas cuantas palabras, para mí significa el mundo, ¿no? Y que es lo que siempre intento hacer también con mis voluntarios. Perfecto, pues muchas gracias a todos los que verán esta entrevista, a ti, Yair, por aceptarla, Daniel, y pues nos vemos en la próxima. Próxima.